¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Eh, bueno, es un placer poder participar de esta jornada de estudio sobre todos los temas relacionados con el Beit HaMikdash, con la construcción del Beit HaMikdash, con el impacto que tienen nosotros, que hoy en día nos ocupemos de estos temas, especialmente que ayer empezó el mes de Av, y de acuerdo al famoso dicho hasídico de que comienza el mes de Av, disminuimos a través de la alegría, y como dice el rey David, Tikudei Hashem Mesamhei Lei, las órdenes de Hashem, las órdenes de Dios alegran el corazón, y eso es cuando estudiamos temas de Torah, la alegría de ser Yehudim que podemos estudiar Torah. Y en estos 9 días, si bien son días de recogimiento, de reflexión, los días más tristes del año donde recordamos la destrucción del templo, y tal cual como dijeron nuestros sabios, en cada generación que el templo no sea reconstruido, construido en ella, el tercer templo, es como si se hubiese destruido en esa generación. Entonces, nuestra obligación, nuestro deseo y nuestro placer es dedicarnos a temas relacionados con la construcción del Bet HaMikdash y cómo eso impacta en nuestra vida personal. No solamente es el hecho de estudiar algo que tuvimos en el pasado y que si Dios quiere vamos a tener en el futuro. Hasta este instante no lo tenemos, pero el Mashiach puede llegar en cada instante. Seguro va a llegar acá en cada momento, pero mientras tanto estamos estudiando y no lo vemos y no lo tenemos. Pero de todas maneras, el hecho que nos ocupamos de esto es como si realmente se estuviera reconstruyendo tal cual las palabras de nuestros sabios. En este shiur vamos a poner énfasis basado en palabras de nuestro maestro, el Rebbe de Lubavitch, y vamos a poner énfasis en cómo impacta la construcción y todo lo que es el Bet HaMikdash, el santuario, en nuestra vida, hasta incluso en los objetos materiales, como vamos a ver a continuación. Y de acuerdo a las indicaciones del Rebbe, que en estos días tenemos que profundizar, estudiar ya en todas las 3 semanas estas de duelo, Ben Ametzarim, tenemos que estudiar sobre todos los temas relacionados con la construcción del templo, y nos dio 3 opciones, o utilizar las 3 opciones, ya sea como esto se encuentra los capítulos del profeta Ezequiel, y como está en el Talmud, en el Tratado de Midot, y así también como lo trae el Rambam, el Maimónides, en las leyes de Beta Bejirá, las leyes relacionadas con la construcción del templo, de la casa elegida. Entonces, para comenzar, voy a leer puntualmente lo que dice, lo voy a leer directamente en español, en castellano, lo que dice el Rambam, lo que dice el Maimónides con respecto al Mishkan. Y dice así: es una mitzvah positiva hacer una casa para Hashem, hacer una casa para Dios que esté lista para traer las ofrendas, como se llaman en hebreo los korbanot, y en ella, en esa casa, se van a celebrar las 3 festividades, como dice el versículo de Azul y Mikdash, y van a ser para mí un santuario, como vamos a ver acá dentro de un ratito. Y ya está traído en la Torá, está traído el Mishkan, el santuario o tabernáculo que construyó Moshe Rabbeinu, nuestro maestro Moshe, pero eso fue algo, digamos, pasajero, fue solamente para ese momento. Como dice, todavía ustedes no llegaron a los lugares definitivos que tenían que ver con el Mishkan Shiloh y el Mishkan y el Bet HaMikdash, el templo en Jerusalén. Después habla, el Maimónides sigue trayendo que una vez que entraron, después de haber estado 40 años en el desierto y prácticamente al comienzo del segundo año de la salida de Egipto, el pueblo
a través de Moshe Rabbeinu se inauguró el Mishkan, el santuario, o sea que prácticamente 39 años tuvieron el santuario, o también parte del primer año también, o sea, podemos decir 40 años tuvieron el santuario, el Mishkan en el desierto. Después, una vez que entraron a Israel, ese Mishkan, ese santuario estuvo en Gilgal durante 14 años, era el mismo santuario que tenían en el desierto, y tras fue la conquista, distribución de las tierras en Israel entre las 12, entre las 10 tribus, más exactamente 9 tribus y media. Después estuvieron, ya hubo Mishkan, un santuario que tenía paredes de material, pero los techos eran los mismos techos que tenían en el desierto, los cueros que cubrían los techos. Eso fue en Shiloh. Después estuvieron en dos lugares más, en Nob y Gibón, estuvieron durante 57 años, hasta que llegaron al lugar prometido y el lugar elegido por Hashem, Beit HaBejirá, que eso fue en Jerusalén. O sea que decimos que desde la entrada a Israel hasta que se construyó el Mishkan, el Bet HaMikdash, pasaron 440 años. Y a partir de ese momento, una vez que se construyó el Mishkan, el Bet HaMikdash, el santuario en Jerusalén, no se pueden traer ofrendas en ningún otro lugar que no sea en Jerusalén. Estas son las palabras del Maimónides, directamente. Ahora vamos a hacer un análisis tal cual como lo hace el Rebbe de Lubavitch sobre uno de estos puntos que tiene que ver sobre la presencia de la divinidad en cuestiones materiales. Hay un versículo en Pashat Trumá, en la Pasha donde habla sobre la construcción del templo, donde Hashem da la orden y dice, Beazuli Mikdash Beshahanti Betohan. Van a ser para mí un santuario y yo voy a morar dentro de ellos. Después vamos a hablar un poquito más, vamos a desmenuzar un poquito más el lenguaje, pero ahora vamos a ir directamente y ahí dice claramente que van a tomar, hay una discusión entre los sabios, cuántos elementos tenían que traer, oro, plata, cobre, maderas, etcétera. Hay una discusión si eran 13 elementos o 15 elementos, pero de todas maneras, el tema, lo que Hashem dice es Beshahanti Betoham. Yo voy a morar dentro de ellos. Y morar dentro de ellos significa dentro de cada uno de esos objetos. Esto significa que a pesar que la divinidad no está, Hasbe Shalom, Hashem no está limitado a un espacio material, de todas maneras se necesitaba un lugar en particular donde ahí construir el templo, que eso fue, digamos que el lugar definitivo ya fue en Jerusalén, y de ese momento ya queda Jerusalén para siempre. Y digamos, y ese fue el lugar, el norte del pueblo de Israel, que significa que el lugar donde siempre se visita y siempre se va es a Jerusalén, incluso hoy en día que momentáneamente el templo está destruido, seguramente cada uno cuando llega a Israel, el primer lugar, el lugar fundamental donde va a ir a visitar, va a ser Jerusalén, el lugar donde está el Kotel. Entonces acá hay una pregunta. Tenemos que hacernos una pregunta que cae de madura. Hashem, como dijimos antes, no está limitado a digamos, dentro del mundo. O sea, Hashem no es algo limitado, es totalmente ilimitado. Como dice el versículo, Tashamayim betaaretz animale, yo lleno los cielos y la tierra, así dice Hashem, así dice Dios. O sea que Dios está en todos lados. Entonces, ¿por qué hacía falta que haya un lugar en especial donde tiene que estar el templo? Uno puede decir, bueno, queremos un lugar donde se sienta más la divinidad. ¿Y para qué esté ese lugar? Para que la gente pueda percibir divinidad.
siendo que nosotros Hashem sí lo percibimos, pero no lo vemos. Entonces, para que haya un lugar material, por eso se designó un lugar. Pero ¿por qué entonces es así? Todas las abodot, todas las korbanot y todas las tefilot tienen que ser en Jerusalén. Y cuando nosotros rezamos también, rezamos mirando hacia Jerusalén. Si estamos acá en esta parte del mundo, tenemos que mirar hacia el este, o más exactamente hacia el noreste, donde está Jerusalén. Y si estamos en Israel mismo, si estamos en el sur, tenemos que mirar hacia el norte. Si estamos en el norte, tenemos que mirar hacia el sur. Y así en cada uno de los puntos cardinales, siempre enfocados hacia Jerusalén. Y si estamos en Jerusalén mismo, tenemos que efectuar, enfocar nuestras filot, nuestras plegarias hacia el lugar del templo propiamente dicho. Entonces, ¿por qué es necesario un lugar en particular? De las abodot, de los servicios fijos que había en el templo, uno de esos servicios fundamentales era lo que se llama abodata korbanot, traer las ofrendas. ¿Qué era esto? Se traían tanto animalitos o cereales, y se los ofrendaba, se los traía en el mizbeach, en el altar. Así también, y esto podemos dividirlo en dos formas. En la época del templo se traía todo en el altar. En la época, hoy en día, que no tenemos el templo, lo hacemos a través de las tefilot, como expliqué antes. Obviamente, si uno trae una ofrenda, la ofrenda tiene que ser hecha en un lugar particular. ¿Por qué? Porque como dice la halajá, dice la ley, algunos tal vez lo saben, que desde una vez que fue erigido el Mishkan, el santuario, se prohibió traer ofrendas en otro lado. Especialmente cuando llegaron a Jerusalén, ya no se podía traer ofrendas fuera de Jerusalén. Incluso, como les expliqué recién, cuando hacemos las ofrendas espirituales, como explican los sabios, que desde el momento que se destruyó el templo, suplimos en cierta forma las ofrendas a través de nuestras plegarias, como lo expresamos todos los días y le pedimos a Hashem cuando rezamos a la mañana, a la tarde, le pedimos a Hashem que considere como que nuestras plegarias están en en el lugar de las ofrendas. Entonces acá también tenemos que entender más aún por qué es necesario conectar la tefilá, la bodash belev, como se dice, el servicio del corazón, con un lugar material. Uno podría rezar, y estamos rezando a Hashem. ¿Por qué tenemos siempre cuando vamos a rezar, a veces cuando estamos en el templo no tenemos dudas hacia qué lado está Jerusalén, pero cuando estamos a veces estamos de viaje, estamos en otro lugar, preguntamos para qué lado es el Mizrach, para qué lado es el este, para saber hacia dónde se encuentra Jerusalén. ¿Por qué ponemos tanto énfasis en esto? Uno podría decir, se entiende sobre las ofrendas materiales que tenían que tener un lugar en particular. Y esto lo vemos que cuando se traía una ofrenda, la prueba que esa ofrenda había sido aceptada por Hashem es que en adición al fuego que se encendía aquí abajo en el templo, estaba el Esh Minashamayim, el fuego que caía de arriba. Entonces ahí se veía la presencia de Hashem, está ahí. Más aún, hay 10 milagros que sucedían todos los días en el templo. O sea, se veía que la presencia de Hashem estaba ahí. Si después tenemos tiempo, les voy a nombrar cuáles son los 10 milagros. Pero la parte espiritual, ¿por qué tiene que haber un lugar en particular hacia donde nosotros rezamos y enfocamos nuestras plegarias? La plegaria es algo totalmente espiritual. Entonces, y a pesar que la plegaria, cuando nosotros pedimos y rezamos, no solamente lo hacemos con cuestiones abstractas, sino también cuando lo no hay una persona que necesita refuá, que necesita hacer una pronta curación, o necesitamos una bendición material para hacer
qué sé yo, algún negocio, para el trabajo, para tener éxito en los estudios. También rezamos y también pedimos. O sea, que llegue a una cuestión concreta. De todas maneras, la pregunta es, ¿por qué tenemos que limitarlo a un lugar en particular? O, como dijimos antes, enfocar nuestros pedidos hacia un lugar en particular. Para entender esto, tenemos que basarnos en una norma general. Aquellos que estudiamos el Hasidut, la filosofía hasídica, y acá una sugerencia general que de tener en el curso de la semana, en adición a los shiurim, a los cursos que uno tiene en todas las áreas de la Torá, también tener algún curso relacionado con el hasidismo, con la filosofía hasídica, con las enseñanzas del Baal Shem Tov y las enseñanzas de Rabbi Shimon Zalman de Liadi en el Tania y los otros rebes, los otros rebeim, o sea, tener un curso en lo que se dice en Hasidut. Ahí está explicado que dice así, Kola Gaboa Beyoter, Yodet le mata Beyoter. Dice, todo lo que está más alto, baja más alto aún, baja hacia los lugares más profundos. Lo podemos decir al revés. Todo lo que llega, lo que vemos que cayó más abajo, es porque su fuente, la esencia de eso se encuentra más arriba. Se encuentra en un lugar muy elevado. Ahora, cuando hablamos de Hashem mismo, ¿qué decimos? ¿Hashem es Gvul o Bligvul? ¿Dios es limitado o ilimitado? Si uno va a estudiar la segunda parte del Tania, que se llama Shaga y Hudba Emuná, ahí se explica extensamente este tema que les estoy planteando. Pero en síntesis, no podemos decir que Dios es limitado, porque obviamente Hashem es ilimitado. Pero tampoco podemos decir que Hashem es ilimitado solamente, porque diríamos Hashem está por encima de todo y no están las cuestiones limitadas. Entonces decimos que el nivel de Hashem, el nivel de Dios, es superior a lo que nosotros podemos imaginarnos que es el límite o lo ilimitado. Ese es el nivel que es Hashem. Y esto es lo novedoso que sucedía en los templos, tanto en el Mishkan, en el santuario en el desierto, como en el Bet HaMikdash definitivo, en el santuario, en el gran templo en Jerusalén. Por un lado, había limitaciones, y lo vemos claramente. Todo el Bet HaMikdash, el templo, tenía sus medidas, no se podía hacer como a uno se le antojaba. Tenía que tener medidas especiales, cuánto medía el patio y cuánto medía el Kodesh, la primera parte del recinto central, cuánto medía el Kodesh HaKodashim, la parte más santa, el Santa Santarum, donde ahí se encontraba el Arona Kodesh. Pero al mismo tiempo, así como el Kodesh HaKodashim, el Santa Santarum, medía 20 amot, o sea, aproximadamente un poquito menos de 10 metros de largo. En un determinado lugar estaba el Arona Kodesh. El Arona Kodesh medía 2 codos y medio. 2 codos y medio es aproximadamente 1,25 m. Sin embargo, cuando uno medía el templo de punta, el santuario, digamos, ese recinto, el Kodesh Kodashim, de punta a punta por un lado, y por el otro lado medía el Arona Kodesh, el arca iba a ver, está pasando alguien por la calle, iba a ver que no medía, o sea, como que medía, pero no ocupaba lugar. Como se dice, en menaminiano, o sea, menamidad, no ocupaba lugar. O sea, en el templo sucedían ambas cosas a la vez. Por un lado teníamos las medidas concretas, las medidas claras, y por el otro lado teníamos lo supranatural, lo ilimitado que
que justamente se percibía ahí en el templo. Entonces, por eso se entiende por qué las ofrendas y las tefilot, las plegarias, tienen una relación directa con el lugar del Mikdash, con el santuario. Porque tanto la abodá de los korbanot, o sea, el servicio de las ofrendas, y la tefilá es llegar, llegar a un nivel de divinidad de Hashem que ni podemos decir que es algo limitado, ni siquiera podemos decir que es algo ilimitado, sino queremos llegar más arriba todavía, a la esencia. Y para eso se necesita un lugar puntual. De acuerdo a esto se va a entender por qué en el santuario en el desierto y en el Mikdash, en Jerusalén mismo, ¿qué era más importante? ¿Cuál fue más elevado? El Bet HaMikdash, el santuario en Jerusalén. ¿Por qué? Sabemos que hay 4 reinos en general. Se llama en hebreo Domam, Tzomea, Hay, Umedaber. Domam son los objetos inertes o minerales. Tzomea son los vegetales. Hay los animales. Medaber son las personas. El más elevado es la persona y el menos elevado, donde menos se percibe la vida y la divinidad, son las piedras. El Mishkan, el santuario, fundamentalmente era de cuestiones, teníamos vegetales y animales, estaban los krashim, estaban las vigas con las cuales se formaron las paredes, los techos eran con cueros animales, no había objetos inertes, no había minerales. El Bet HaMikdash fue hecho, el templo en Jerusalén, con piedra. Y la piedra es algo donde uno no ve la vitalidad que tiene. Como dijimos antes, es lo más bajo, pero el concepto es lo más alto de lo alto llega a lo más bajo de lo bajo. Entonces, justamente ahí es donde estaba la presencia de Hashem, la presencia de Dios en su máxima exponencia. Y más aún, todos los distintos Mishkan que tuvimos, que como les nombré antes, en el desierto y en el Gilgal, en Shiloh y en Nob, en Gibón, eran todos lugares nómades, no tenían un lugar fijo. Recién llegó a tener estar fijo en Jerusalén, y una vez que llegó a Jerusalén ya no se pueden hacer en ningún otro lugar. Y aquí vamos a entender un concepto que les nombré antes y ahora vamos a explicarlo un poquito más. El versículo dice, Beshahanti betoham, beazur mikdash, beshahanti betoham. Van a ser para mí un santuario y yo voy a morar dentro de ellos. Explican los sabios. Betoholo nemar, ela betoham, betoh kolehad beehad. No dice dentro de él, que Hashem va a morar en el santuario, sino dentro de ellos, dentro de cada uno y uno. ¿Quién es cada uno y uno? Dentro de cada Yehudí. Cada Yehudí es un santuario móvil que donde va es un Bet HaMikdash que está caminando, que está haciendo y se tiene que comportar en consecuencia. ¿Por qué? Porque la presencia de Hashem está dentro de cada uno y uno también. Más aún, cuando decimos que la presencia de Hashem está dentro de cada Yehudí, si queremos verlo más profundo, es más profundo en el Yehudí que incluso en el santuario del desierto o en el templo. ¿Por qué? Porque, como dijimos antes, ¿quién puede llegar hasta las cuestiones más bajas? Cuando hablamos de una construcción, lo más bajo es la piedra. O todo lo que tiene que ver con piedras, donde menos vitalidad se percibe. Algo que tiene que ver con vegetales, por ejemplo, si hacemos un mueble de madera, sabemos que la madera sale del árbol, que el árbol crece. Si son cueros que tienen que ver con animales, el animal crece, se mueve, ni que hablar si hablamos de las personas mismas. Pero la persona misma es la que puede lograr llegar hasta los niveles más bajos. Y los niveles más bajos quiere decir
que la persona percibe y lleva la presencia de Hashem, no solamente cuando está profesando, digamos, el judaísmo, si bien el judaísmo es una forma de vida, pero digamos cuando se encuentra en el templo, cuando se encuentra en la yeshiva, cuando se encuentra en un curso de Torah, incluso por Zoom, como estamos haciendo ahora, que estamos hablando de cuestiones muy elevadas, cuestiones tal cual como Hashem las enseñó en el Ar Sinai, en el monte Sinaí, estamos transmitiéndola nosotros ahora, tal cual la recibimos de nuestros maestros, pero no solamente en estos momentos es donde uno hace de este mundo una morada para Hashem, uno trae la divinidad al mundo, sino incluso cuando estamos haciendo otras actividades. Por ejemplo, digamos, la mayoría de las personas, con la ayuda de Hashem, ¿qué hacen? Comen, viven y también trabajan, o deberían trabajar, o queremos trabajar, Bezrat Hashem, con la ayuda de Hashem. Cuando la persona trabaja, no, digamos, hay dos formas de enfocar el trabajo. Por supuesto, de acuerdo a los principios de la Torá. Los principios de la Torá dice que la persona tiene que ser honesta en el trabajo, no tiene que engañar a los clientes, no tiene que engañar a a otros colegas comerciantes. La persona tiene que tener esa conducta de honestidad, pero no solamente se tiene que ver eso. No solamente uno tiene que mostrar, yo soy un comerciante honesto, yo cumplo con todos, no le fallo a nadie, no embromo a nadie. No es solamente eso, sino que se tiene que percibir cuando uno está en el comercio que el Irat Shamayim, Irat Shamayim, quiere decir el temor al cielo, que la persona es un temeroso de Hashem, eso se tiene que percibir cuando uno está en el comercio, en la oficina, en el estudio, en su actividad profesional, donde uno, incluso deportiva, uno tiene que mostrar, no solamente soy honesto, estoy en el deporte, no solamente que no pego de más, no trato de buscar la ventajita como para que para yo ganar y el otro perder, sino más aún, la conducta del Yehudí tiene que mostrar que él es un servidor de Hashem. Y de esa manera, cada actividad que uno realiza, y como dijimos antes, no solamente cuando estamos en las cuestiones, llamémoslas así, religiosas, de estudio, o cumpliendo una mitzvah en particular, o rezando, sino en cada lugar que estamos mostrando, como dice el Tanaj, dice Bejol de la Jeja Daeu, conócelo a Dios en todos tus caminos, o sea, donde uno está el Bejol de la Jeja Daeu, conócelo. Y la palabra conocer viene de dat. Dat no es solamente conocer, bueno, conozco esto, como hay gente que conoce un poco de cada cosa, conoce de filosofía, de matemática, de geografía, de historia, de religiones, qué sé yo. No, acá estamos hablando dat, se explica, dat quiere decir conexión, uno se conecta, uno es parte de la cosa. Y después viene y dice, que todo lo que uno hace sea en aras del cielo. Entonces el Bejol de la Jeja de Eu, conócelo en todos tus caminos, que uno se conecta con las cosas y todo lo que uno hace lo conecta directamente con Hashem. Y después todo lo que uno hace es Leshem Shamayim, es en aras del cielo. Entonces, esta es la forma como logramos que todo lo que hacemos, que la presencia de Hashem esté en todo, que la divinidad, que ese es digamos, el título de esta charla, de este shiur, que la divinidad penetre en todos los objetos materiales. Y para entenderlo un poquito más, vemos la diferencia que hay, cómo era esto antes de recibir la Torah y cómo fue después de recibir la Torah.
antes que los Yehudim recibieron la Torá en el monte Sinaí, como está traído que los patriarcas ya cumplían con todas las mitzvot. Si ya cumplían con todas las mitzvot, ¿para qué hacía falta que esté recibir la Torá oficialmente en el monte Sinaí? La revelación de Hashem. Y se explica en la Kabbalah y en otros libros, que antes de recibir la Torá, la materia y el espíritu estaban totalmente separados. Ashamaim, Shamaim Lashem, Be'aretz, Natan Libnei Adam. Los cielos eran para Dios y la tierra para las personas. De hecho, cuando los patriarcas cumplían con un precepto, el espíritu los objetos materiales no se imbuían del espíritu que transmitían los patriarcas. Por ejemplo, cumplían los tefilim, la materia con la cual ellos cumplían los tefilim, sin entrar en los detalles, no se mantenía con espíritu, con pureza, con santidad. No se transmitía, no había una unión entre la materia y el espíritu. Cuando Hashem entrega la Torá en el monte Sinaí, ahí dice claramente, Vayeret Hashem el Ar Sinai, Hashem, Dios, bajó sobre el monte Sinaí y Moshe subió al mismo. Acá explican los sabios, esto representa que se unieron la materia con el espíritu. Hashem permitió que haya una asociación, no solamente que estén asociados, sino que pasen a ser parte de la misma cosa. Por eso cuando nos colocamos los tefilim se mantienen santos. Cuando se escribe un Sefer Torah con la santidad que corresponde, de Shem Dushat, Sefer Torah, entonces la Torah se mantiene santa. No cualquiera puede escribir una Torah y que sea santa, tiene que estar hecho con su santidad y ahí se mantiene santa como corresponde. Y así también todos los objetos. Y esta es la misión de cada uno y uno de nosotros. Y esto es lo que nos llevamos, entre otras cosas, de poder comprender cuál es nuestra misión en este mundo. Hashem mandó al alma de cada uno y uno de nosotros con una misión especial. Cada uno y uno de nosotros somos especiales para Hashem. No es solamente especial aquel que estudió más o aquel que sabe más todavía de lo que hay que estudiar. Cada Yehudí es especial. Y el hecho que Hashem mandó a cada uno y uno de nosotros a este mundo, mandó el alma y le dio un cuerpo para darle vida, es porque Hashem considera que cada uno y uno de nosotros tenemos una misión que cumplir y que si no la cumplimos nosotros, no hay otro que la va a cumplir. Por eso nos mandó a nosotros. Si la hubiese mandado, la podría cumplir otro, no nos hubiese mandado a nosotros, Hasbe Shalom. El hecho que Hashem tuvo o mejor dicho, nosotros tuvimos este privilegio que Dios nos eligió, es porque tenemos un mandato. Y el mandato es de hacer de este mundo una morada para Hashem. Hacer de este mundo una morada para Hashem, una morada para Dios, significa que todo lo que hacemos sea en aras del cielo. Y todos los elementos, hasta incluso los elementos materiales, lo utilicemos para fines correctos. Todo para bien. Sabemos que en el mundo, como dice el rey Salomón, Shlomo Amelech, Zele umatze, por cada cosa buena hay algo malo enfrente. Y eso es el libre albedrío que tenemos, la posibilidad de elegir entre una cosa buena o una cosa que no es buena. Esa es la misión que Hashem nos dio. Es la prueba que Hashem nos pone permanentemente. ¿Para qué uso esto? Podemos utilizar la energía atómica para salvar vidas y podemos utilizar la energía atómica Hasbe Shalom para destruir vidas, destruir el mundo. Dios libre y guarde. Entonces, esta es digamos, la encrucijada que tenemos permanentemente y el desafío que tenemos. Pero siendo que Hashem nos eligió para esta tarea, Hashem no le pide a alguien algo, así dice el Talmud, que no puede realizarlo.
Entonces, si Hashem nos eligió a nosotros para hacerlo, porque tenemos todas las fuerzas para hacerlo. Estamos, como dijimos al principio, y ya para ir cerrando, estamos en estos 9 días que reflexionamos en lo que sucedió hace un poquito más de 2000 años, un poquito menos, mejor dicho, de 2000 años, la destrucción del segundo templo, y antes aún se destruyó el primer templo, y hubo tantas pruebas que tuvimos que pasar a lo largo de la historia, pruebas de un lado, pruebas del otro lado. Entonces el Yehudí tiene que saber, estos días no nos tiene que bajonear, no nos tiene que deprimir, porque si no se para a pensar en todas las cosas que pasaron. Pero estamos acá. Si estamos acá es porque Hashem quiere que nosotros estemos aquí. Y Hashem confía en nosotros. No solamente nos puso como premio consuelo, bueno, ya que los otros no están, bueno, traten de hacerlo ustedes, lo que los otros no pudieron. No, nosotros somos parte de esa cadena de oro que es el pueblo de Israel. Cada uno de nosotros es un eslabón de esa cadena. Y nosotros somos, como dijo el Rebbe, la última generación del Galut y la primera generación de la Geulá. La última generación del exilio, de la diáspora, y la primera generación de la redención de la venida del Mashiach. Que Hashem realmente nos ayude, nos otorgue, que como dijeron los sabios, todo aquel que estudia sobre la construcción del templo es considerado como que el templo se está construyendo en su momento, pero que no quede solamente en palabras. Ojalá podríamos hacerlo en forma concreta. Hoy en día, sin la venida del Mashiach y sin la orden de Hashem, no podemos construir el templo. Hay otro capítulo del Maimónides que explica cuáles son las razones que no podríamos construir el templo por cuestiones que no sabemos, y tiene que tener gran precisión. Esos motivos para otro shiur. Pero lo único que podemos hacer ahora es estudiar, hablar, pensar, añorar, desear. Entonces, que estos deseos se transformen en realidad, que Hashem nos ayude, que seamos parte de esto, no solamente en el estudio, sino que lo veamos concretado con la venida del Mashiach, como decía siempre el Rebbe, le mata Meazarat Fahim, Teike Fumiyat Mamash, aquí abajo, inmediatamente, Mashiach ya. Que sigan con los próximos shiurim. Ahora vienen 2 shiurim buenísimos, tanto hay uno en hebreo, que lo va a dar el rabino Eli Raichik a las 3 de la tarde, y un shiur en español, que lo va a dar mi prima, Judith Orbach, así que no se lo pierdan. Y después vienen otros shiurim y terminamos a la noche con un gran sium, terminando un tratado del Talmud a las 9 de la noche, creo que va a ser, por el rabino Elis Rugo. Brajá beatzlajá para todos. Gracias.